Bueno, y hablando de sueño, ¿cuánto durmió usted esta noche? Pues la importancia del sueño, aquí se la contamos. Se dice que al dormir recargamos nuestro cerebro y cuerpo. Las neuronas, músculos, tejidos y células se reparan, se producen cambios hormonales, bioquímicos, metabólicos y de temperatura. Para que se refuerce el sistema inmunológico que nos ayuda a combatir enfermedades o a evitar que nos enfermemos. Es útil para crear las hormonas que hacen que nuestro cuerpo funcione. La hormona antiestrés, la hormona del crecimiento, las hormonas que regulan nuestra saciedad o nuestra ingesta de alimentos, las hormonas que regulan nuestro ánimo. Necesitamos dormir en tiempo y forma cada 24 horas. Si las personas duermen mal o menos de lo requerido, algunas de estas funciones no se llevan a cabo, lo que ocasiona repercusiones en el organismo. Toda la vida he tenido problemas de que me quedo dormido en todos lados. O sea, me he dormido en conciertos, en fiestas, en bodas. O sea, hay todo. Mis amigos, mi familia, todos tienen un álbum de los lugares y las posiciones en las que me he quedado dormido. Pues aquí me confirman que es un problema respiratorio, que es lo que yo siempre sospeché. ¿Pero sabe usted cómo identificar si está durmiendo el tiempo adecuado? Si hay necesidad de tomar más café, bebidas de cola o fumar más en el caso de los fumadores, es un indicador de que no estás durmiendo el tiempo adecuado, porque estos estimulantes se toman para contrarrestar la somnolencia que está provocando esa deuda de sueño. Están agrupados en 6 grandes apartados. El insomnio es el más frecuente en el mundo, seguido del ronquido y la somnolencia diurna. En tercer lugar está la somnolencia diurna no ocasionada por ronquido. Luego están los trastornos del ritmo circadiano. Se estima que 4 de cada 10 mexicanos tienen dificultad para dormir, sufren de insomnio o pueden llegar a desarrollar algún tipo de trastorno del sueño a lo largo de su vida. Cada padecimiento tiene diferentes causas, por lo que se debe tratar con especialistas en una clínica del sueño. Y cuando ya alguien intentó remedios caseros y no funcionaron, cuando fueron con el farmacéutico y ya no les funciona lo que les recomiendan, cuando ya fueron con su médico y les prescribieron un tratamiento que no ha resuelto el problema, quiere decir que tienen algo diferente a lo que se supuso y que ya requiere un manejo más especializado. Para mayor información puede consultar la página www.institutomexicanodesueno.com. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.